Bueno, voy a repasar el trade que hicimos esta semana en el USDCAT. A ver, ¿qué más tenemos? El libra canadiense está corriendo. El oro se nos fue el oro. El oro se nos fue. Esta entrada estaba ahí. Liquidez. El oro se nos fue. Ok, a ver, voy a ver primero el canadiense porque ese es el trade que hicimos esta semana. Al irme a diario para ver nuevamente la estructura. Como vemos, la estructura está alcista. Ok, aunque decía anteriormente que esta línea no me gusta para nada. No me gusta estar comprando en esas zonas. Solamente quería hacer un intento. Quería aprovechar este movimiento porque la perspectiva que tenía era bajista. Ok, estaba buscando la limpieza de esa línea y que el precio llegase a estos niveles porque aquí hay un nivel para generar un buen swing que quiero aprovechar. Pero aún así, el precio está reaccionando. Entonces, como había dicho, todo esto es un impulso, tenemos un retroceso y tenemos un impulso. Entonces, desde este punto, hasta este nivel, tenemos un fractal. Y obviamente la liquidez posterior que yo estaba observando para el trade que hice, porque el trade que hice está en este nivel. Cuando toca el bloque, ese bloque de H4 y le había puesto 20 pips. No voy por muchos ratios, la verdad. Estaba hasta ahí la posición que quería tomar. Ahora, ¿por qué? Que puse mi take profit más o menos por aquí, por este nivel, porque estaba observando que había unos vacíos que el precio había dejado. Cuando generalmente el precio hace ese tipo de situaciones o presenta este tipo de situaciones, el, muchos operadores buscan el retesteo de este nivel para poder vender. Entonces, este nivel para mí es un nivel de liquidez. Ok, entonces, aparte de eso, hay una línea de tendencia. A ver, voy a borrar una de ellas. Esta, que está muy marcada, que es una liquidez posterior que estaba buscando yo liquidar, ¿no? Aprovechar ese movimiento. Ahora, la visión fue correcta, o sea, el precio está moviéndose desde estos niveles, retesteo de esa línea. Ok, es una línea chartista, la verdad, yo no utilizo esas líneas para tomar mis decisiones de compra-venta. Esto puede llegar hasta estos niveles porque hay un punto de origen aquí interesante con vacío de liquidez. Pero es muy probable que hubiera cerrado al 1.4, 4.1. Generalmente cierro esas cantidades en mi ratio porque opero poco, pero con escenarios de altas probabilidades. Ahora, es, en realidad, este no es el bloque. Yo no consideraría que este pequeñito aquí es el bloque de órdenes para yo tomar una posición. Yo considero en H4 este bloque. Ok, este es el bloque para mí correcto. Ok, no sé, para algunos quizás sea este pequeño debajo, no lo sé. Pero mi metodología basada en el backtesting y la ventaja que trabajo es que generalmente en estas situaciones la entrada la pongo al inicio, ni bien toca el bloque, en la apertura o en el cierre. En este caso, lo más ventajoso de la entrada hubiese sido en
el cierre de a ver, de ese bloque en esos niveles. Ok. Y obviamente, pues sí estaría fuera, ¿no? del mercado. Hubiera ampliado un poco más por aquí, quizás algunos 5. Esa era la entrada correcta que basada en mi metodología hubiera hecho. A ver, cuando está alcista no lo veo tan bien. Quiero girar el precio. Quiero girar la figura reversal. Ok. Entonces el fractal sería desde este nivel hasta este nivel. Sería el impulso. Este sería el retroceso que estaría operando. Ok, como vemos claramente, el bloque está aquí. Todo este bloque. Ese bloque. Bueno, en este caso sería bajista. A ver, ¿dónde está? Mitigation, ok. Mm. Buy to sell, o sea, compra para vender. La última vela alcista antes de la caída. Obviamente aquí esto está protesteado, así es que no utilizo esa vela. Si me voy a FX, a ver, USD en FXM, aquí, entonces observo que la mecha es diferente. Que en Wanda la mecha está muy amplia en ese movimiento de salta stops, que fue la noticia del IPC del canadiense del día martes. Ok, ok, ahí está. Entonces, como decía, pues la entrada puedo ponerla al inicio y bien toca el bloque en la apertura o en el cierre. En este caso, pues lo más ventajoso era poner el trade en el cierre ahí. Ok, ahí hubiera sido un buen trade. No me hubiera sacado, posiblemente porque en el broker que utilizo, que es Steam Markets, veo que no fue la mecha tan pronunciada como aquí estoy en datos o anda, ¿no? Solamente vino más o menos por aquí y eso empezó a caer. Ahora voy a volver al gráfico normal y voy a observar, a ver, aquí. ¿Cuál fue la manera en cómo gestioné ese trade que yo tenía? Ok, voy a borrar eso. Voy a borrar también estas líneas. Y por el momento no las quiero ahí. 20 pips es un stop amplísimo. O sea, es muy, muy amplio. Ok, pero no estoy buscando demasiados ratios. Mi ventaja no se basa en demasiados ratios. Opero muy poco. Ok. Así es que siempre estoy yendo por 1.4 por lo menos. Cuando vi esto en la mañana, este movimiento contundente, y no vi algo que me llamara mucho la atención aquí, lo que hice fue poner a break-even, que cuando el precio estaba por estos niveles, fue a las 6 de la mañana, si mal no recuerdo, puse break-even, ok, buscando asegurar ese trade, ¿no? Porque no estaba tan seguro de ese movimiento. Mi idea era que continuase. Si, si en la noticia simplemente mantenía eso ahí, posiblemente hubiera puesto mi stop por aquí. Ok. Pero como había noticia a las 7:30,
a ver, 7:30 de la mañana, puse break-even. Y esta noticia fue tan fuerte que en realidad no me respetó el break-even, sino que salí más o menos por aquí, que más o menos asumí el stop que había puesto inicialmente. Y simplemente me quedé observando, no hice absolutamente nada más. En la medida que pasó miércoles, hoy día jueves, estuve observando con paciencia y obviamente tengo que registrar este tipo de operaciones, tipo de situaciones que pasan en el mercado y ver la relación, o sea, la relación entre este retroceso, o sea, su recorrido y su continuación. ¿Ok? Es una de las cosas que utilizo yo para ver en dónde es probable o es posible que pueda poner yo mi entrada. A ver, si pongo acá los niveles, todo este retroceso, el recorrido desde este nivel hasta el inicio del retroceso, entonces yo lo mido con Fibonacci. Entonces, después de eso, ¿qué es lo que hago? Mido cuando el precio ya me generó un swing, que me hizo el choch, me está diciendo que está empezando un retroceso, yo mido el 50% desde el inicio hasta el final y observo dónde se encuentra ese 50%. Ok, se encuentra entre el 70 y 80%. Eso quiere decir que yo observo, basado en mi ventaja, qué tan buen recorrido tiene este retroceso y qué tanta continuación tuvo después del rompimiento. Eso me da una información para yo operar el decisional, ¿ok? O operar el order flow o operar el original, ¿no? Son tres zonas que generalmente tienen un fractal basado en el Smart Money. Ok, entonces, si bien es cierto, el bloque estaba correcto, pero la posición, el punto donde yo entré, no estaba tan ventajoso. Aún así, la visión que tenía desde ese punto para inducir al público a comprar estaba funcionando. Simplemente que cometí, puedo decir que es un error, aunque está en mi plan de trading. Lo más ventajoso hubiese sido ese nivel. Estoy observando que muchas veces el precio, cuando no tiene tanto recorrido, después del boss, o sea, no tiene tanto recorrido, el decisional es de pocas probabilidades y el order flow, si es que existe algún order flow, también puede ser anulado y el precio generalmente puede llegar a estos niveles, ¿no? Que son los niveles originales, los originals, donde se cambia realmente la perspectiva y es las zonas que yo opero. Ok, a ver, un ejemplo puede ser en el euro dólar. Por ejemplo, este bloque de H4, los que operan euro dólar reconocerán este bloque. Ok, pero este bloque es importantísimo porque tenemos un impulso, un retroceso, un impulso, viene aquí a los niveles de ese retroceso. Entonces, estructuralmente cambia la estructura, ¿ok? Y a partir de ahí se cambia la perspectiva, ¿no? Entonces, es un bloque correcto posicionado en un punto decisional. Que, si bien es cierto, el precio inicialmente toca ese nivel, aquí, toca ese nivel, aquí, la apertura de la vela, pero al final viene a este nivel que es el cierre de la vela. Ahí. Simplemente considerando las partes sensibles o los puntos donde podría utilizar mi entrada. No es posible que haya un bloque pequeño, un bloque muy pequeño, M15, M30, no sé. Pero siempre me guío de H4, cuando puedo guiarme de H4 generalmente. Entonces, este es el nivel que en el trade de USDCAD, el que salí por stop, pues hubiera sido el más ventajoso, ¿no? Donde está original ahí. Listo, ahí y simplemente hubiera jalado esto ahí. Entonces, generalmente esos niveles de los bloques funcionan
muy, muy bien. Que simplemente es cuestión de llevar bitácora, observar qué es lo que más funciona y corregir algunas cosas que tenemos que corregir. Pero basado en mi plan, simplemente operé ese nivel. Un ejemplo de ese tipo de situaciones está en el canadiense en diario. A ver dónde está. Ok. Tengo un punto decisional. Ok. Tengo un punto decisional donde se cambia la perspectiva, continúa, induce hacia una manipulación y el precio simplemente lo toca. Entonces, esta era la idea en H4 que yo tenía en el USDCAT. Porque también se pudo haber esperado en este bloque estos niveles. Ok, entonces, nivel sensible o el nivel de apertura o simplemente toca la mecha. Vale, entonces todo es cuestión de entender la aleatoriedad del mercado. Algunas veces el mercado te va a dar, algunas veces el mercado no te va a dar. Simplemente es cuestión de aceptar la pérdida y simplemente esperar el próximo trade. Vale. Entonces, obviamente en diario yo no voy a ser tan loco de poner mi entrada ahí. Buscar el giro de mercado generalmente es una de las pocas cosas que yo diría que no es conveniente. Vale. Ahora, en GBPCAT, a ver, GBPCAT, antes de cambiar a GBPCAT, elimino esto, aunque todavía es válido. O sea, este fractal alcista todavía está válido, ¿no es cierto? Porque no fue anulado. Realmente está hasta ahí y está continuando. Esta liquidez obviamente apoyaba el movimiento alcista, así es que los que están en largos probablemente están sacando profits. Ahora, si yo tengo una lectura bajista desde este nivel, tengo un impulso, tengo un retroceso, tengo un impulso, tengo acá, tengo el boss, ok, este era un nivel de liquidez, recuerden, porque si bien es cierto, si es que nosotros medimos el impulso y el retroceso, ahí 50%, el 50% está en una muy buena zona con respecto al recorrido de este retroceso, fíjense. El 50% está entre el 80 y 90%. Entonces quiere decir que el decisional que yo voy a trabajar o el order flow son de altas probabilidades. Está en una buena zona. Eso quiere decir que tengo un buen recorrido. Después que hizo el boss, tengo un buen recorrido. Simplemente es esa información. ¿Vale? Aquí tengo yo en este punto decisional como un order flow, porque si se fijan bien, aquí hay un bloque, el precio toca y lo rompe. Retestea el nivel y continúa. Ok, aunque esta continuación no está tan clara por la mecha, porque se generó a través de la noticia. Aquí hay un bloque, el precio lo respetó, pero como ven está fallando, ¿no? Simplemente, generalmente sucede ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque estos niveles son niveles de liquidez. Por el hombro, cabeza, hombro, ¿no? Por esto. Ahí hicieron la entrada, entonces obviamente los stops o las entradas para el trader tradicional están diseñados para fallar, son como liquidez. Así es que esta entrada no me llamó la atención, aunque estuve muy tentado en entrar, la verdad. ¿Vale? Ahora, si yo quisiera vender, aquí tengo un bloque de órdenes, un punto de origen, es probable, para la siguiente semana, si es que hay comportamientos, si es que me da el patrón que opero, pues podría entrar posiblemente. ¿Ok? A ver, desde el flujo de órdenes. Este trade sí no lo hice, estaba muy, muy bien. No entré por la duda que se me metió, o creo que no eran los días que yo operaba.
era muy probable que el precio llegase a liquidar este nivel. Este nivel era un nivel de liquidez. Por el vacío, ¿no? Por el vacío y la poca continuación y por este gran impulso. Y por el contexto con los demás pares, ¿no? Entonces, esos son los movimientos que se estuvieron dando en el Justicat. Simplemente no hay nada que hacer. Algo que estoy observando es que, fíjense este retesteo, algunas personas que operan de forma tradicional, entonces seguramente están en profit ahorita porque fíjense el retesteo de esa línea y están ahí, ¿no? Algunas veces funciona, simplemente no hay nada que hacer. Los que operamos Smart Money no hacemos este tipo de entradas, aunque por una lectura de manipulación y de liquidez, pues posiblemente hubiese entrado, pero es preferible no. Algunos que se apresuran, fíjense en este día, el precio rompe, retestea y continúa. Luego liquida este nivel de los apresurados y recién se va, ¿no? Es una figura muy, muy conocida. Cuando, a ver, cuando buscas los niveles de manipulación, están ahí. Primero el precio rompe, te da una entradita, estarás en profit, luego viene por los stops y luego, bueno, estas figuras generalmente las opero, pero siempre y cuando sea en una zona de Smart Money, o sea, de una lectura basada en el Smart Money. Voy a irme directamente al canadiense, libra canadiense, y está funcionando este trade. Ok, estaba muy, muy, muy lento, la verdad. No sé si va a continuar. Esta caída sí la aproveché. Esta caída fue muy, muy buena, porque estaba en una zona de una toma de decisiones, una zona de oferta muy, muy importante. Es la quincena de septiembre del año 1921, 2021, perdón. Ah, verdad que sí, 2021. El precio vino a liquidar esos niveles. Y generalmente antes de girar el precio en diario, hace manipulaciones. Fíjense esta manipulación. Ok. Será una cuña, rompe, retestea, parece que va a caer, pero el precio se va. ¿Por qué hace? Porque incita las ventas para que aquí Stops pueda utilizar de contrapartida y poder liquidar sus posiciones. Fíjense otra manipulación, hombro, cabeza, hombro. El precio induce al público y se va por los stops, ¿no? Y en la medida que tú veas esto, fíjense, así es lunes, martes, miércoles, todo está así alcista, en una zona, una vela enorme, en una zona de distribución, es una vela enorme, entonces es probable que puedas buscar un giro. Son zonas interesantes. En esta subida, si te das cuenta, pues todo esto es un retroceso, todo esto es un retroceso y todo esto es un impulso, que eso es un fractal. Aquí teníamos un bloque interesante de H4, un bloque de H4 que el precio tenía que mitigar, que simplemente el precio lo tocó y simplemente falló. Y lo que me dio confianza para ese trade en compras que están viendo ahorita es esta mecha, ¿no es cierto? Esta mecha de esta vela. Ok, estoy buscando aquí un bloque si mal no recuerdo, en M30, M15. Simplemente pongo la entrada y nos toca gestionar. Son 22,5 pips, un ratio 1.5. Vamos a ver si funciona. Si no funciona, simplemente no hay nada que hacer.
El próximo nivel de liquidez está aquí. Ok. Haciendo la lectura de este fractal. Tenemos un retroceso y tenemos un impulso. Y el boss está aquí, ¿no? Entonces, aquí hay un nivel de liquidez, un vacío que el precio es probable que busque, ¿no? Vamos a ver si este nivel de liquidez es anulado o no es anulado. Retesteo, caída. No sé si el precio quiere liquidar ese nivel. Ok. Vamos a ver qué es lo que pasa. A ver. El oro estaba muy bueno para operar. En diario, esto es una mecha, no es un boss correcto. Ok. Fíjense aquí, hay un movimiento fuertísimo en la quincena de marzo, 15 de marzo de 2024. Y vamos a buscar la quincena de junio, 14. Este es el nivel. Aquí no sabemos qué es lo que están haciendo. Simplemente, a ver, ahí está. No lo voy a poner amarillo. Así. Esa es la vela. Posiblemente hayan comprado y el precio quiere irse. Aunque también es probable que el precio siga cayendo. Pero en H4, si nos fijamos, ahora voy a borrar esto. Tenemos un boss correcto. ¿Por qué? Porque rompe con cuerpo de vela. Entonces diríamos que tenemos un fractal, ¿no es cierto? Con poquita continuación. Poca continuación. Entonces, la probabilidad de que el precio, a partir de un poco recorrido, busque el punto de origen es altamente probable. ¿Ok? Entonces, este punto de reacción entonces, era una zona importante donde los operadores alcistas iban a defender ese nivel. Y si nos fijamos en la estructura, obviamente esta liquidez previa, antes de llegar a la zona, liquidez previa era un apoyo. Y aparte, a ver, tenemos acá un hombro, cabeza, hombro, que rompió, retesteó y está cayendo. Por eso está liquidando esos niveles que también apoyan el movimiento alcista. Cada vez que va a haber compras, entonces tienes que ver liquidez previa, liquidez posterior y tienes que ver la zona correcta. Aquí también había una zona correcta de order flow. ¿Por qué? Porque tenemos un fractal aquí, un retroceso, impulso. Pero este impulso es la recompra después de un cambio de perspectiva. Entonces, esos niveles generalmente se liquidan. ¿Por qué? Porque hay puntos en donde el precio va a cambiar. Supongamos que este es un movimiento bajista. ¿Dónde va a cambiar el precio? Ahí. Un último punto de manipulación. Se toma una decisión, el precio lo retestea y empieza a hacer sus movimientos. Y la segunda recompra es lo que yo siempre estoy buscando comprar. ¿Ok? Realmente aquí puede haber vacíos o no puede haber vacíos, pero esta es la zona donde yo compro y vendo siempre. Entonces aquí, si me voy a H1, está el cambio de perspectiva. Tenemos un impulso, tenemos un retroceso, tenemos un impulso, tenemos un retroceso y el siguiente impulso falla, ¿no es cierto? ¿Desde dónde falla? Desde aquí. Entonces, este es el último nivel en donde la perspectiva bajista se continúa. Es, en la visión de los vendedores, este nivel debería caer, ¿no es cierto? Así es que seguramente están vendiendo. Entonces, en el último nivel se pone tanta cantidad de capital que el precio simplemente cambia la perspectiva. Lo retestea y genera su movimiento. Eso quiere decir que en algún momento, cuando el precio vuelva, si es un patrón correcto, debajo de este nivel, es la entrada, entonces puedes aprovechar un movimiento. Ok, o simplemente puedes marcar este nivel como tu punto original
Este es el máximo. Y como no lo rompió, posiblemente algunos han entrado ahí, ¿no? Es una buena entrada también, basada en la lectura de la estructura, tal y cual. Pero generalmente yo pongo mis entradas ahí, ¿no? Dependiendo de cómo está el precio. Esta entrada se me fue por estar haciendo otras cosas. Ok. Entonces, ¿cuál sería lo que aprovecharemos en esta información? Simplemente que rompió la línea de tendencia, liquidez previa, liquidez posterior, que aquí hay vacíos de liquidez. Entonces, ese es un imán para el precio. Y aparte, entonces un punto de reacción en un punto de origen, que, que generalmente tiene que ser retado por los operadores alcistas, ¿no? Hay compradores que van a rechazar ese nivel. Entonces, simplemente tienes que esperar el patrón correcto en la zona para poder comprar. Poder comprar incluso ahí. Aquí hay un Q level semanal, entonces ahí también se puede ver comprado, dependiendo del sistema que tú utilices. Vale, entonces, como ya no hay nada que hacer, dejo gráfico limpio para la siguiente semana. Vale, entonces eso es lo poco que quería compartir y detener.